Hay una palabra especial para ellos y para cada uno de ustedes en este día, y es algo que el Señor puso en nuestro corazón para compartir, y se titula ¿qué haremos con estos hombres? Vamos a cerrar nuestros ojitos para hablar con Dios y que nos dirija al hablar de su palabra. Padre, al abrir tu palabra queremos que tú nos hables a nosotros, Señor. Hemos tenido una semana interesante, una semana en la que hemos tenido desafíos, en la que hemos tenido éxitos, hemos tenido algunos traspiés, pero estamos aquí, Señor. Venimos a recargar fuerza al finalizar este año y casi comenzar un año nuevo. Queremos escuchar tu voz. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 4 nos narra una historia muy interesante y les pido que vayan conmigo a Hechos capítulo 4. Versículo 5 nos dice: aconteció que al día siguiente se reunieron los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, ¿quién? ¿Quién? Anás. ¿Quién más? Caifás. ¿Quién más? Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de ¿quiénes? De los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron. ¿Qué cosa le preguntaron? ¿Con qué potestad, qué cosa? Hacéis esto. Si leemos los versículos anteriores, vamos a ver que ellos están hablando de a quienes pusieron en el medio, fue a 3 personas. Número 1 pusieron a Pedro, número 2 pusieron a Juan y número 3 pusieron a un paralítico. ¿A quiénes fue que pusieron? A Pedro, ¿a quién más? A Juan y ¿a quién más? Y a un, bueno, yo le dije paralítico, pero es un ex paralítico, ¿verdad que sí? ¿Qué había pasado? El apóstol Pedro, el apóstol Juan habían llegado al templo, ustedes conocen esa historia, y había un mendigo pidiendo. Y este mendigo le dijo, ¿qué cosa? Que le dé, ¿verdad que sí? Él extendió su mano y ellos le dijeron, ¿qué cosa? No tenemos oro ni plata. ¿Y el mendigo qué hizo cuando ellos dijeron eso? ¿Qué hizo, señores? Díganme. Si usted está pidiendo y la gente le dice, no tengo oro ni plata, ¿qué usted hace? ¿Qué cosa, Fallé. Pero ellos siguieron diciendo y le dicen, pero de lo que tenemos, ¿qué cosa? Y en el nombre de Dios, ¿qué cosa? Y las personas en el templo se sorprendieron porque este mendigo, este cojo que había sido cojo de nacimiento, ¿qué pasó? Comenzó a andar. Y no solo a andar, si leemos el capítulo 3, vamos a ver que él saltaba porque estaba, ¿qué cosa? Adorando el nombre de Dios. Este hombre estaba feliz y yo me pongo a pensar, ¿quién le va a decir a ese hombre que en la iglesia no se salta cuando él fue sanado del Señor? ¿Me siguen la idea? A veces nosotros tenemos como un cristianismo como tan formal y desde que alguien dice un aleluya muy, muy grande, uno como que lo mira. Pero este hombre estaba feliz, ¿por qué? Porque estaba bendecido, porque había sido librado, porque había sido sanado y por eso él saltaba. Y nadie lo podía detener, él estaba feliz. Pero habían personas que no estaban felices con lo que había pasado. Así que ellos fueron a la hora 9, dice el capítulo 3 de Hechos, que más o menos son las 3 de la tarde. Y entre los que sanaron, después Pedro dio un discurso lleno del Espíritu Santo y muchas personas aceptaron. Pero vinieron las autoridades del templo y se los llevaron preso. ¿A quiénes fueron los que ellos encontraron en el concilio el otro día? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes mencionamos? Anás, ¿quién más? Caifás. ¿Esos nombres les suenan? ¿Ustedes conocen esos nombres? ¿A qué otra persona ellos juzgaron? ¿Alguien me dice? A Jesús. ¿Hacía cuánto más o menos? Si fuéramos a calcular,
sería más o menos 2 meses como mucho, ¿verdad que sí? Porque 40 días después de la ascensión de Jesús, llegó el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Entonces vamos 2, 3 meses, así que estaba muy fresco en la mente que ellos habían juzgado ¿a quién? A Jesús y lo habían condenado. Pero ese día había pasado algo más. Alguien de los que estaba ahí también había tenido una participación interesante ese día. Alguien que hoy lo conocemos como el apóstol Pedro, pero en ese momento, ¿qué hizo el apóstol Pedro? Delante de Anás y Caifás. ¿Alguien se acuerda qué pasó con Pedro? Negó a Jesús. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Que negó a Jesús. ¿Saben lo que dice la sierva de Dios? Oigan lo que dice la sierva de Dios. En el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Los presentes recordaban el papel que Pedro había desempeñado en el juicio de su maestro. Y se lisonjeaban de que se lo podría intimidar por la amenaza de encarcelarlo y darle muerte. Ellos dijeron, pero el que está dando problemas es Pedro. Pero está fácil, porque ese se dobló cuando estaba con Jesús. ¿Me siguen la idea? Ese lo negó, ese se asustó. Entonces, es el hombre que nos está dando problemas. No, pero vamos a reunirle el concilio, vamos a juntarlo en el mismo sitio y vamos a ver qué él hace. Iglesia, las personas tienen muy buena memoria cuando nosotros cometemos errores. A las personas les encanta etiquetarnos. Podemos hacer 20 cosas buenas y hacemos una mala. ¿Y qué dice la persona? Ese es tal cosa. Mira el que se quemó en el examen. Mira el que se trancó cuando iba a hacer la parte. Mira el que llegó tarde. Mira el que... Y las personas nos etiquetan y nos ponen algo en la cabeza y no importa lo que hagamos después, siempre se acuerdan esa parte. Y tienen la virtud de que a veces uno se está levantando y ellos le mencionan a uno el momento en que fue más oscuro. Así que imaginen a Pedro que amaneció en prisión, que se iba a enfrentar al otro día con las personas delante de las cuales él había negado a Jesús. ¿Cómo se sentía Pedro? ¿Qué usted pensaría en ese momento? Esas fueron las personas que lo intimidaron. Recuerdo la primera vez que fui a tomar un examen de licencia de manejo. Ahora lo hacen diferente, ahora es con una cosa virtual y unos exámenes. El primer examen que yo fui, recuerdo que le queríamos dar una sorpresa a mi padre. Así que mi mamá hizo todos los preparativos. Señores, hice todo bien hasta que llegó la caja de estacionamiento. Y yo agarré ese carro, miren, y lo puse medio a medio, mitad dentro, mitad afuera. Pero una cosa bonita, no fue de que no, derechito, pero mitad. Y vuelve el hombre y me dice, sal y entra. ¿Y qué ustedes creen que yo hice? Idéntico. Era como un mandado. La próxima vez que yo me iba a examinar, ¿cómo ustedes creen que yo estaba? Porque recordaba qué cosa, ese momento que había fallado. Pero Pedro tenía más en su mente. Si nos vamos a Lucas capítulo 24, le pido que me acompañen. Lucas capítulo 22, mejor dicho, en el versículo 31, Lucas 22, 31, dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos, pero he rogado por ti, ¿qué cosa? Para que tu fe, ¿qué cosa? No falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Y él dijo, Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás, ¿qué cosa? 3 veces. El Señor le había advertido a Pedro lo que iba a pasar.
Y Pedro, diciendo que amaba al Señor, le estaba diciendo, mentira, Señor, tú no sabes lo que estás diciendo. Oigan bien, él diciendo, yo creo en ti, le estaba diciendo mentiroso al Señor. Señor le dijo, Pedro, me han pedido por ustedes para zarandear, y yo estoy rogando para que tu fe no falte. Y él le dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, no hay problema. No sé cuántos de nosotros hemos propuesto tener una vida íntegra delante de Dios. No sé cuántos nos lo propusimos este año 2024, pero con el transcurrir de los meses nos pasaron cosas en las que vimos que sí Jesús tenía razón. ¿Y nosotros qué hicimos? Metimos la pata. Pedro se paró delante de Dios y le dijo, no, yo no voy a caer. Nosotros empezamos este 2024 con muchas ilusiones, con muchas ideas, con muchos planes. Y no sé si en todo pusimos a Dios en primer lugar. No sé si todos los planes en lo que hicimos buscamos la dirección de Dios. Aquí el Señor le está diciendo, Pedro, vas a ser zarandeado, tienes que estar cerca de Jesús, tienes que estar cerca de mí para sobrevivir. Recuerdo que este 2024 me dieron el privilegio de estar a la cabeza del departamento de obra misionera. ¡Qué responsabilidad! Y tenía muchos planes y empecé, pero las cosas no salieron como yo pensaba. No salieron como pensaba. Por eso me identifico tanto con Pedro, porque Pedro es la persona que podemos ver lo que Dios puede hacer cuando nosotros caemos. ¿Alguien necesita que Dios lo levante el día de hoy? ¿Alguien necesita que Dios le diga, tú puedes, no importa lo que ha pasado hasta ahora, yo corto, borro y sigo adelante contigo? ¿Alguien necesita eso en su vida? Pedro estaba en esa noche en la cárcel y estaba pensando, ¿por qué yo no le hice caso a Jesús? Jesús me lo advirtió, pero yo tenía que negarlo. Jesús me lo advirtió, pero yo tenía que traicionarlo. Y el libro de Lucas es más específico. En ese mismo capítulo 22 nos dice, en el versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó, ¿qué cosa? De la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Siempre me sorprende el amor de Dios. Jesús estaba recibiendo castigos inhumanos y él se acordó de que había un discípulo de él que él tenía que darle una mirada para rescatarlo. Señores, no es ahora de que yo lo voy a mirar, no. Jesús estaba siendo atacado inmisericordiamente por humanos y por demonios. Todos lo que quería, porque Satanás estaba buscando la manera de que él cayera, de que él dijera en una, ángeles vengan, rescátenme, no puedo. Pero en eso el Señor estaba pendiente de su ovejita Pedro, que lo necesitaba. Y le miró, y Pedro vio en él ese amor. No él te lo dije, sino la otra parte que Jesús le dijo al principio, que tu fe no falte, y cuando vuelva, ¿qué cosa? Restaura tu persona. Y Pedro debe haber tenido todo eso en la noche. Y al otro día, vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 4, y al otro día cuando le preguntan, ahí vemos lo que empezamos a leer, Hechos capítulo 4, cuando dice el versículo 5, al día siguiente se reunieron los gobernadores y los ancianos, Anás y Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Pedro en el versículo 8 dice, entonces Pedro, ¿lleno de qué? ¿Lleno de qué? Ese no era el mismo Pedro que ellos habían visto 2 o 3 meses antes.
Usted no es la misma persona que comenzó este año. Usted no es la misma persona que soñó y cayó, porque usted puede tener un encuentro con Dios. Y cuando usted tiene un encuentro con Dios, donde antes tropezó, ahora usted puede levantarse en el nombre de Dios. Yo no te vengo a recordar lo malo que has hecho. Yo te vengo a recordar que Dios tiene un plan contigo en tu vida. En este 2024 y en el 2025, Dios cuenta con la iglesia de Juan Bosch. Dios cuenta contigo. Ay, que yo fallé. Es que Dios no te está preguntando eso. Ay, pero que yo no sé qué voy a hacer. No, nosotros tenemos que lograr que Juan Bosch diga lo que dijo acerca de Pedro y su compañero. Oigan lo que dicen ellos. Versículo 16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido por ella notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Los enemigos de Jesús, los enemigos de Pedro, los enemigos del Evangelio admitieron que no podían negar lo que esos hombres habían inspirado en la iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro tuvo un encuentro con Dios. Iglesia, nosotros tenemos que poner a los enemigos de la causa de Dios en Juan Bosch a decir qué vamos a hacer con la iglesia de Juan Bosch. Ustedes me oyeron. Nosotros tenemos que ponerlo a ellos, a que tengan que pensar y que tengan que buscar y que tengan que planear, porque estamos tan llenos del Espíritu Santo que ellos no sepan qué van a hacer con nosotros, que no sepan cómo neutralizar lo que nosotros estamos haciendo, que no sepan cómo detener la obra que están haciendo. Nosotros tenemos que tener, ¿qué cosa? Un encuentro, ¿con quién? Con Dios. Dios borra todo lo que hemos hecho. Hemos fallado. No hemos hecho lo que nos ha tocado. Sí. Pedro era perfecto. No, no era perfecto. Pedro era de una familia que usted dijera, bueno, ese hombre va a ser un gran predicador. No, hombre. Pedro había sido el discípulo que más había seguido a Jesús. No, tampoco. Pedro había tenido, ¿qué cosa? Un encuentro con Jesús. Dice el comentario bíblico acerca de esta situación. Pedro había declarado ante el Sanedrín que su poder emanaba de Jesús de Nazaret. En este momento, cuando los dirigentes judíos procuraban explicarse de dónde venía esa valentía de los apóstoles para enseñar, a pesar que les faltaba la preparación académica para hacerlo, comprendieron que el modo de hablar de Pedro era también el modo de hablar de Jesús. No solo su poder para sanar, sino también su mensaje y la manera de su presentación derivaban de Jesús. Para el Sanedrín tuvo que haber sido como si Jesús estuviera de nuevo vivo ante sus ojos en la persona de sus discípulos. ¿Cuántos quieren representar a Jesús aquí en Ciudad Juan Bosch? Yo quiero tener una oración especial por ustedes, en el que nos vamos a olvidar de todo lo que hemos prometido antes, de todo lo que ha sido 2024, de todas nuestras caídas, y vamos a tener un nuevo comienzo, porque hoy no lo vamos a hacer con nuestro poder, sino con el poder de Jesús. ¿Alguien más quiere estar en esta oración? Nos vamos a arrodillar. ¿Alguien más quiere decirle, Señor, quiero representarte y que las personas no me vean a mí, sino que te vean a ti? Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque nos has permitido vivir hasta este momento, Señor. Gracias porque has cuidado nuestra vida, porque nos perdonas y porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Te presento esta iglesia, te presento el equipo misionero que va a dirigir
esta punta de lanza de la iglesia Juan Bosch en el 2025. Lo pongo en tus manos, Señor. Que tú los cubras, que tú los ilumines, que tú los prosperes y que tú los llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Que Juan Bosch sea conmovido por el poder de tu Espíritu Santo. Que las personas no nos vean a nosotros como individuos, sino que te vean a ti en cada uno de nosotros, Señor. Hay personas que están pensando que si sí o si no. Señor, que tu Espíritu los convenza de que le demos un chance a Jesús en nuestra vida, Señor. Para que sea Jesús quien haga el cambio, quien haga lo que haya que hacer para que estemos de tu lado cuando tú vengas en gloria, Señor. Gracias por esta ciudad, Juan Bosch. Gracias por lo que viene, porque lo podemos ver por tu Espíritu y por la fe, en el nombre de Jesús. Gracias por oírnos, Señor. Llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.